Shiva 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 Shambho, Shiva 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 Shambho. Para aquellos de ustedes que han estado viniendo a los satsangs pasados, saben bien que hemos estado hablando de lo que podríamos considerar la totalidad. La totalidad. Esta totalidad, entonces, en un marco teórico muy simple, podría estar o está formada por dos partes: la trascendencia y la existencia. Esto lo estoy repitiendo para las personas nuevas que veo. La trascendencia y la existencia. Todos entendemos existencia derivado de la palabra ex y sistere. Sistere es colocar y ex afuera. Todo lo que está colocado afuera y que de alguna manera yo puedo percibir por algún medio está en la existencia. ¿Sí se entiende? Bueno, en contraposición tenemos la trascendencia. La palabra trascendencia proviene de tras, que quiere decir más allá de o afuera de. Y lo entendemos como afuera de lo que llamaríamos el tiempo y el espacio, afuera de la existencia. Eso es la trascendencia. La totalidad está ahí. Bueno, la suma de existencia y la suma de trascendencia. Y hemos estado hablando del ser humano dentro de esta totalidad y cuál es el paso ideal a lograr en esta existencia. ¿Qué idealmente debería lograr el ser humano? Eso es lo que hemos estado hablando durante varias pláticas. Lo digo para las personas que no habían estado acá. Entonces, totalidad, existencia, trascendencia. Todo esto es la existencia. Y la trascendencia trasciende la existencia antes de que el mundo fuera. Entonces, recuerden los que vinieron la vez pasada, que entonces, buscando comprender esta totalidad a la luz de la tradición principal dentro de México, por ejemplo, entonces hablábamos en la oportunidad pasada del mensaje original de Cristo, el mensaje original de Cristo. Y entonces dijimos en esa oportunidad que Cristo lo que hace de manera inmediata es hacer una demarcación clara y separar con su palabra la existencia de la trascendencia. Todos sus dichos siempre terminan demarcando y separando la existencia de la trascendencia y luego sugiriendo que el ser humano debe de ir desde la existencia hacia la trascendencia. Utiliza las palabras: mi reino no es de este mundo, mi reino es el reino del Padre. Entonces está ubicando en una demarcación simple la existencia como no es mi reino, es un reino transitorio, pero en la trascendencia está el Padre y esa es la vida eterna. Ese es mi reino. Entonces hablábamos del mensaje original de Cristo. Hoy me gustaría que diéramos un paso más y habláramos de lo que yo entiendo por la redención colectiva de la humanidad. ¿Qué es o cómo puede darse la redención colectiva de toda la humanidad? Entonces van a ir entendiendo muy bien esto. Pero miren, para entender lo que quiere decir redención colectiva de la humanidad, entonces necesitamos volver, como lo hicimos también la vez pasada, y ahora voy a hacer un resumen, a entender lo que es la cosmogonía judeocristiana. Voy a volver a hablar en términos del cristianismo, ¿entienden? Porque es la redención colectiva de la humanidad, es una terminología cristiana. Entonces, para entender bien lo que esto quiere decir, necesitamos entender perfectamente bien cuál es la cosmogonía judeocristiana. Acuérdense que la palabra cosmogonía viene de goneia, que quiere decir generar, dar a luz o dar a la vida, sacar hacia afuera, generar, goneia. Cosmos, el cosmos, la generación del cosmos. ¿Ya vieron? Entonces, todos los pueblos de la tierra tienen una cosmogonía.
Hoy voy a hablar de la cosmogonía judeo-cristiana. Para que se entienda muy bien, es un marco teórico absolutamente sencillo, prácticamente infantil, pero una vez entendido, hemos entendido todo. ¿Sí? Entonces, en esta cosmogonía judeo-cristiana se explica esto. Imaginen otra vez, como la vez pasada hicimos, una línea horizontal. Imaginen que arriba de la línea horizontal, entonces está la trascendencia, el Padre, antes de que el mundo fuera, arriba de la línea horizontal. Luego entonces, esta cosmogonía que se explica a través de un mito, que es el mito del Génesis, ¿entiendes? Génesis de Goneya, la creación. Entonces, nuevamente, bueno, quiero hacer una aclaración antes. Cuando yo me refiero a mito, no me estoy refiriendo a falso, porque la gente contrapone historia contra mito, como si la historia es un hecho real, y el mito es falso. Yo no lo estoy entendiendo así. El mito jamás, nunca ha buscado ser historia. Lo único que busca es a través de un relato, todos los pueblos del mundo tienen relatos mitológicos, a través de un relato simple y sencillo, explicar cuestiones muy profundas que el ser humano no podría entender simplemente en el mundo con sus sentidos físicos. Entonces se narra un mito, un cuento, para que de alguna manera se pueda entender el proceso. Porque el hombre con sus sentidos físicos en el mundo no tendría ninguna forma de corroborar lo que se está diciendo. Entonces necesita el apoyo de un mito, luego, lógico, buscará vivir lo que se está explicando en el mito. Pero bueno, es una aclaración de lo que quiere decir mito. Entonces, digamos, el fundamento del Génesis es un fundamento mitológico. Entonces, las tribus de Canaán lo que hacen es desarrollar en el Génesis una operación desde la línea horizontal, desde la trascendencia, viene una manifestación cósmica hacia abajo de la línea. Está la línea horizontal, aquí está la trascendencia arriba, que es el Padre, y empieza un proceso de manifestación cósmica. Y se narra a través de la operación de 7 días, eras o momentos. Y entonces ya conocemos todo este mito, no lo vamos a repetir, pero bueno, empieza entonces a desenvolverse la existencia. ¿Ya vieron? Empieza a descender. Luego, finalmente, al terminar el proceso, en el 6º día, como está ahí explicado, entonces aparece ya el hombre. ¿Sí se entendió? Pero debe de entenderse bien que el hombre que aparece ahí en ese primer momento es un hombre que vive en estado de gracia, vive en Ananda, dirían los hindús, y las tribus de Canaán le llaman Edén, ¿no? Está en el jardín del Edén, porque la palabra Edén quiere decir en español deleite. Entonces, en esa primera operación, el ser, tú llamarías el verdadero ser espiritual del ser humano, en el relato, está en el jardín del Edén, está en una dicha. Ahí está. ¿Sí se entendió? Entonces quiere decir que ese ser recuerda de alguna manera bastante bien lo que es. No totalmente, pero está en un estado de gracia y dicha. Hasta ahí va el relato. ¿Ok? Luego aparece en el relato, fíjense bien, 2 árboles. Y entonces está un árbol que se llama el árbol de la vida. Y un árbol que se llama el árbol del conocimiento del bien y el mal. Ya todos lo sabemos, nos los han platicado muchas veces. Entonces resulta que el árbol de la vida tiene un fruto. Si comes del árbol de la vida, podrías tener acceso y regresar a la vida eterna. Ahí está el árbol, ¿no? Pero se dice, puedes comer de todos los frutos, porque es un cuento, pero no, si tú comes el árbol del conocimiento del bien y del mal, morirás sin remedio. Vean las palabras, morirás sin remedio. Entonces, el relato luego sigue avanzando y uno animal del jardín, en este caso una serpiente, le dice, no, es que en realidad no vas a morir, vas a abrir tus ojos
y serás como nosotros, conocerás el bien y el mal. Entonces, cuando se come el fruto, ¿no? El hombre se come este fruto, en realidad no muere. Porque el mensaje es, si tú comes de ese fruto, morirás sin remedio. Pero se lo come y no se murió, más bien abrieron sus ojos, se advirtieron desnudos y les dio penita. Entonces dijeron, ya me agarraron en cuera. Entonces, no, esto es muy, muy importante, porque el mito localiza dos cosas que ustedes tienen que comprender. Número uno, derivado de este proceso y la posterior caída, entonces ya se ubica el ser humano como un ser de barro. Entonces ya es un cuerpo, estos cuerpos que estamos viendo acá. Y entonces, ¿qué significa el árbol del conocimiento del bien y el mal? Es el árbol del conocimiento. Y el conocimiento pertenece a la mente. Entonces, y la mente te da todos los criterios de lo que está bien y de lo que está mal. Todos los juicios de opinión que los seres humanos tienen, entonces están en la mente. Entonces, resulta que empieza el desarrollo de ese ser espiritual que estaba en dicha, ¿ya vieron? Empieza a desarrollar su mente y empieza un proceso, de alguna manera, de descenso a un plano posterior. Hasta ahí está el relato. Esto, para que lo entiendan bien, debe ajustarse muy bien a una analogía que yo he hecho entre el ser humano, como si fuera un edificio de 3 pisos y un penthouse. Esa analogía que he usado de entre el hombre y un edificio de 3 pisos y un penthouse resuelve todo el problema de todas las tradiciones espirituales y de todos lados. Entonces, lo que querría decir ahí es, al principio, antes de que el mundo fuera, nada más había penthouse. No hay existencia. ¿Ya vieron? Un edificio de 3 pisos y un penthouse, ¿ves? Pero antes de que el mundo fuera, antes de que se generara, que viniera una generación cósmica, ¿no? Una manifestación cósmica, solo estaba entonces el penthouse del edificio, ¿no? Incomprensible para el hombre que está actualmente en la existencia. Pero luego diríamos que el proceso de manifestación cósmica, primero aparece el 3er piso. Ahí tenemos. En ese 3er piso estaría localizado el Adán y Eva, pues, en el relato, en el jardín del Edén. Está en dicha, está en la conciencia de su propio ser. ¿Ya vieron? Porque recuerden siempre que el infortunio, el dolor y el sufrimiento pertenece al cuerpo y a la mente, no a tu verdadero ser. Cuando hay dolor, es físico. Cuando hay sufrimiento, es psicológico. ¿Ok? Pero el ser del que te estoy hablando, y que somos todos, en ese 3er piso vive en deleite, vive en dicha. ¿Ya se entendió? Estoy en dicha. Pero entonces, o en Ananda le llaman en Oriente. Dicha o Ananda, beatitud, también le llaman. Entonces, gracia también le dicen. Pero entonces, en una siguiente operación, haciendo la analogía entre lo que acabo de narrar del Génesis y el edificio, en un siguiente movimiento se generaría de manera descendente el piso 2 y el piso 1. Entonces ya tenemos la manifestación completa, incluida la caída, lo que se llama en el mito la caída. ¿Por qué se dice caída? Porque ahora puedes experimentar dolor y sufrimiento. En el jardín del Edén no lo había. No había necesidades, había de todo, porque como es un cuento, pues no faltaba comida, había frutas y verduras frescas, y entonces había de todo. Pero no había necesidades, no había sufrimiento, no había infortunio, ¿entienden? Pero luego viene el proceso de manifestación cósmica y se genera el piso 2 y el piso 1. Y entonces esa es la situación de lo que el texto llama expulsado del reino y muerto. Se cumplen las dos cosas porque dice morirá sin remedio. Entonces, cuando estás en el piso 1 y 2, en este contexto que estoy hablando, la humanidad está muerta.
Oye, pero abre sus ojos y hace de todo y le da pena todo y entonces porque está desnudo. Porque tiene mente. ¿Sí se entendió? Ustedes han visto a un oso, a un caballo, a un perro, a un ave protegerse sus partes nobles de pena. No se tapan nada de las de acá. No hay mente, no hay mente. El ser humano genera una mente y resulta que le da pena. No, entonces dice, no, mejor me tapo porque pues, eso está medio gacho. No, esto no se debe de hacer. Bueno, entonces ahí tienen la situación del ser humano en el mundo, ¿no? Es la experiencia que está teniendo el ser humano actual, que le llaman en este relato expulsado del reino del deleite, experimentó dolor y sufrimiento. Estoy muerto. Así sería, porque dice, morirá sin remedio. Esto lo van a entender por los muertos y la resurrección de los muertos. Entonces, ya estoy muerto. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el relato está tratando de explicar que los seres humanos, en su conjunto, que se llama los hijos de Adán y Eva y todos los hijos de las generaciones posteriores, están muertos. Ya no recuerdan nada del tercer piso. ¿Sí se entendió? Al venir este proceso del desarrollo de la mente del piso 2 y del piso 1, vamos a decir, en este proceso descendente de manifestación cósmica, el ser humano terminó identificándose con el cuerpo y la mente. Es decir, yo creo ser mi cuerpo y mi mente. Me identifico. Identificar es idéntico. Yo soy, pero vean las palabras, yo soy mi cuerpo y yo soy mi mente. Pero resulta que en el cuerpo hay dolor, también hay placer, ¿no? Y en la mente hay sufrimiento, también hay ventura, hay dicha, hay alegría, pero también hay tristezas, pero dolor y sufrimiento. Pero el problema básico del ser humano es que se ha identificado con su cuerpo y su mente y cree ser eso. Por más que le digan que es otra cosa, termina la persona sintiendo ser el cuerpo y la mente de manera muy fuerte. Ahora sí está la idea. Entonces, en esta cosmogonía, resulta que llega entonces, están esperando a un Mesaya. Acuérdense que la palabra Mesayas o Mesías, Mesaya en hebreo, y luego traducido al griego como Christos o Cristo, quiere decir ungido. Ungido, la palabra quiere decir frotado con aceite. Eso es ungirse, porque antes en los rituales de iniciación se les frotaba con aceite. Entonces, frotado con aceite. ¿Sí se entiende? Entonces, ellos están esperando un Mesías para que les indique cómo restaurarse y regresar al jardín del Edén. Ellos quieren regresar, el concepto judío, ¿no? Quieren regresar, ellos esperaban en el momento histórico un Mesías guerrero que los liberara de Roma, pero como Mesías globalmente hablando, están buscando a un Mesías que los pueda guiar, un ungido, que los pueda guiar de regreso al jardín del Edén. Hasta ahí va hasta ahí va la cosa. Entonces llega Cristo y entonces, ¿qué mensaje dio? Fue de lo que hablé la semana pasada. Entonces el mensaje está claro y directo. Mi reino no es de este mundo. Mi reino es el reino del Padre. Entonces está marcando de inmediato, mi reino no es el piso 1 y 2. Más o menos el 3, pero realmente el penthouse. Yo soy del penthouse, vengo del penthouse, ¿no? Eso es lo que está diciendo. Yo he venido del Padre al mundo. Ahora dejo el mundo y vuelvo al Padre. Vengo a dejar un mensaje y una enseñanza. Entonces, lo que está haciendo es hacer esa demarcación. Todo el tiempo la está haciendo. Entonces, por eso se dice, el que escuche mi palabra y la siga, no verá ni conocerá la muerte jamás, porque habrá pasado de la muerte a la vida eterna. Entonces, mi palabra. ¿Cuál es la palabra? En este caso, estoy hablando de la tradición judio-cristiana y del cristianismo, ¿no?
¿Cuál es la palabra de Cristo? Es exactamente eso. El que escuche mi palabra y la siga, no verá la muerte, jamás. Habrá pasado de la muerte a la vida eterna. O como decía yo la semana pasada, frases como, se acerca la hora en que los muertos escucharán la voz del Hijo de Dios. El Hijo de Dios es el que está enganchado con la trascendencia. Y aquellos que la escuchen vivirán, porque habrán pasado de la muerte a la vida. Ahora sí ya se entendió. Entonces puedes localizar de manera muy sencilla a la humanidad como muertos. Están muertos. Hay que resucitarlos de la muerte, porque se acogen a esa terminología por el Génesis, que está diciendo morirás sin remedio. Ya te lo comiste, pues ya te moriste. ¿Y qué es morir? No recuerdo que yo soy un ser espiritual, y menos que esencialmente soy uno con la divinidad en el penthouse. ¿Ya se entiende? La gente duerme y se concibe en los pisos 1 y 2. Ahí hace sus vidas, ahí se desarrolla, cría a sus hijos, se divierte, sigue sus hobbies, envejece y muere. ¿Entienden? Aparte teme mucho a la muerte, porque como tú estás identificado con tu cuerpo y tu mente, te das claramente cuenta que te vas a morir. O sea, te va a morir el cuerpo. Y dice, si por ahí la muerte a lo mejor también se me apaga. ¿Okay? Entonces, ¿y qué? ¿No quedó nada? Entonces hay temor. ¿Ya vieron? El temor a lo temporal, el temor a la muerte. ¿Ya vieron? Entonces, la palabra siempre está insistiendo en que el hombre debe, idealmente, si así lo desea, pasar de la muerte a la vida. Y entonces, ahí se habla ya de redención. Fíjense bien, esta plática yo la nombraría la redención colectiva de la humanidad, porque es una cosa bastante fácil. La redención también viene de redimere, ¿ok? De latín, redimere, emere es tomar, y nuevamente, como recoger, ¿no? Revivir, volverlo a vivir, ¿no? Redimere, emere, tomar, redimere, retomar. Entonces resulta que el acto de redención es un acto de retomar a la conciencia del ser humano colectivo, ¿no? Porque ahorita se conciben ustedes separados e individuales, en realidad no lo son. Pero bueno, toda esta humanidad de individuos separados, en el cuerpo y la mente se experimentan individuos separados. Entonces retomar toda esa conciencia y redimir, retomarla y regresar al reino. ¿Ya entendieron? Ahí está de fácil todo. Por eso cuando se habla en terminología cristiana, ya no judía, porque ya viene la separación, ¿comprenden? Nace el cristianismo y el judaísmo sigue esperando un Mesías que vendrá a restaurar el mundo y a regresar a todos al jardín del Edén. Pero en términos de alguna manera cristianos, siempre se está esperando una segunda venida, porque se dice, en la primera venida vino y abrió el camino de salvación. Fíjense bien otra vez, Cristo vino al mundo y abrió el camino de salvación. Dice, ¿por qué lo abrió? Porque señaló el camino al tercer piso y al penthouse. Muy ambiciosamente dice, yo me los llevo a todos. Eso dijo aparte. Lo que dijo fue, volveré a ustedes y cuando vuelva a venir y sea nuevamente levantado, me llevaré a todos conmigo. A todos conmigo. Entonces, hagan de cuenta que en esa primera, que nosotros conocemos como primera venida, segunda venida de Cristo, así se le conoce, ¿no? Esta primera venida abre el camino de salvación, porque te dice dónde está el reino y dónde no. Y nada más te lo dice de un plumazo. Este no es mi reino. El reino del Padre es el mío. Ahí está. Y luego todos sus dichos que comentamos, por cierto, la semana pasada, ¿no? Están reafirmando siempre, continua y sostenidamente esto. Entonces se habla ya, entonces estamos muertos. Tenemos que resucitar, revivir. La palabra muertos es muy útil porque es una metáfora también. Cuando alguien está muerto, no se da cuenta de nada.
recuerden que les dije la semana pasada, en Oriente Profundo se les llama dormidos, espiritualmente dormido, tienes que despertar. Entonces, por eso en el budismo, Buda, cuando le dicen ¿quién eres?, él dice yo soy Buda, yo soy el despierto. Palabra Buda, despierto. Entonces, en Oriente Profundo, la metáfora que se utiliza es dormido, despierto. Dormido espiritualmente, despierto espiritualmente. Porque es una metáfora que comentaba yo la semana pasada, útil. Porque si llegas a una habitación y está un amigo tuyo, o tu hijo, o tu hermano, o tu padre, lo que sea, durmiendo, él no se da cuenta de nada. Si lo despierto, se da cuenta de todo. Entonces estás usando una metáfora que el hombre, con sus sentidos, puede constatar fácilmente, ¿sí o no? Yo veo a un hombre dormido, no, si alguien ahorita de ustedes se quedara dormido, perdería esta plática, no escucharía los grillos, ni lo que estoy diciendo, ni nos vería a los demás, ¿no? Entraría en su propio sueño. Pero finalmente lo despiertas, ya se da cuenta. Recobra la conciencia y me doy cuenta. Entonces es una metáfora útil. Eso es todo lo que es dormido, despierto. Pero en Oriente Medio, eso es Oriente Profundo, o sea, India, Tíbet, etcétera, ¿no? Luego entonces, en Oriente Medio, se habla del concepto muertos, porque así está instalado en el mito original. Entonces, muertos, resurrección de los muertos. Tan, tan. Entonces la persona ahora sabe que la condición en la que vive es como muerto, aunque hace todas sus actividades diarias. Tú le dices a un hombre común de la calle, estás muerto, va a decir, ¿cómo se te ocurre? Yo me paro todas las mañanas, me baño, me voy a trabajar o me voy a cuidar a mi familia y aparte como, me divierto, viajo. Dices que estoy muerto. Estás muerto porque no recuerdas que eres un ser espiritual. No conoces el tercer piso. Ese piso no te lo van a quitar jamás, nunca. Esto no te lo quitan. ¿Entiendes? De hecho, tú eres la totalidad. Pero finalmente el tercer piso no te lo van a quitar. Pero entonces tienes que pasar de la muerte a la vida. Porque sería lo mismo. Si hay un muerto, y lo llegamos por algún medio, ¿no? Llegan unos doctores, vamos a suponer, les dan estos, ¿cómo se llaman? Electroshock. Pero en el corazón, ¿no? Porque si es aquí en la cabeza, nada más me lo atarán tan peor. Pero, o sea, el electro en el corazón se queda peor. Entonces le dan sus golpes de electricidad en el corazón. Lo volvimos a la vida. Estaba muerto, lo volvimos a la vida. Todos los mensajes de Cristo, lo dije la semana pasada, insisten en esto. El hijo pródigo, ¿no? El hermano se va y se va a un país lejano. Pero cuando regresa, en la opinión del padre, ¿no? Ya cuando regresó al padre, entonces él dice, este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ha sido hallado. Se habla de la perdición, porque estoy perdido, no porque sea algo malo. La perdición es estar perdido. No sé quién soy, estoy perdido. Sería un estado parecido, si me permiten el ejemplo, de un hombre que se cae al piso y se da un golpe en la cabeza y se para y no sabe quién es. No recuerda su nombre, no recuerda a qué se dedica, no recuerda a su familia, no recuerda nada. Entonces, ¿ya lo viste? Ha perdido algo increíble. Tienes que hacerle recordar por fuerza. Por eso también se habla de el olvido y el recuerdo. Es otra de las metáforas que se utiliza. El olvido y el recuerdo. El hombre se ha olvidado de que es un ser espiritual y esencialmente uno con lo divino. Es un ser espiritual y esencialmente uno con lo divino. Lo ha olvidado. Debes de recordarse como un despertador todo el tiempo hasta que lo recuerde, porque ya lo es. ¿Sí se entendió? Entonces, todo Oriente y luego Medio Oriente y Occidente, por la historia del cristianismo que penetra prácticamente en todo el mundo de Occidente, entonces está el concepto muerto y resurrección de los muertos. Ahora sí ya está la idea. Entonces,
Pero si vamos a Occidente puro, por ejemplo acá en las tierras de Anáhuac, entonces el concepto es idéntico. Se dice el ser humano es un coatl, es un animal terrestre, una serpiente. Es un animal terrestre, ¿no? Como hecho de barro, igual que el mito de allá. Ahora debes convertirlo en un quetzalcóatl. Es un coatl. No es el concepto de acá de la serpiente, saben bien que no tiene nada que ver con el concepto de Medio Oriente. Allá es como es el símbolo del mal, porque es como el tentador. Aquí simplemente es un animal terrestre, con gran dignidad y respeto se le considera. Pero finalmente es un ser terrestre, el ser humano es un coatl. Si lo despiertas, si lo conviertes en un quetzalcóatl, y entonces es un terrestre aéreo, porque tiene lo terrestre, que es lo físico, aquí está, ¿no? Pero su conciencia está conectado con lo aéreo, las plumas verdes del quetzal. Y entonces ahora es el mismo mensaje, estabas muerto y has pasado a la vida. ¿Ya vieron? Luego entonces, el caminito, ustedes siempre acuérdense, si tienes a tu hijo y le dices, vete de aquí para allá y vete a la tiendita, ya está lo cual cosa, te va a decir, ¿cómo me regreso? Por el mismo lugar que te fuiste. No te va a decir por otro. Bueno, esto es más o menos lo mismo. Entonces, penthouse, tercer piso, segundo piso, primer piso. ¿Cómo me regreso? Segundo piso, tercer piso, penthouse. Entonces me tengo que despertar. ¿Ya se entendió? Entonces, el despertar colectivo de la humanidad está al alcance de la mano cuando se sabe lo que se tiene que lograr. Quiere decir que finalmente los seres humanos necesitan despertar a su conciencia, ya son esa conciencia, nada más tienen que despertarse. Es mejor trabajar con los niños, ¿entienden? No hay marcos teóricos, no hay mente como en el hombre. Como en el hombre adulto, pues, o la mujer adulta. A un niño le dices, estate atento, y dice, está atento. A un hombre mayor le dices, estate atento, y dice, ¿por qué tengo que estar atento? Dice, bueno, porque es que mira, entonces, un rollo mental de 6 horas, y ya se acabó la oportunidad de estar despierto. Yo he trabajado con jovencitos de 14, ellos ya empiezan a tener bastantes conceptos, pero los chiquitos con los que estudiantes mías, mujeres principalmente, han trabajado con piol chiquitos, así preciosos apenas caminando, como pollitos de esos amarillos, y entonces son directos. Nada más le dices, vamos a jugar a que estamos atentos. Cierra tus ojos y le pones un paliaquete, y entonces empieza un juego, y el niño empieza a jugar, es muy inocente, pero lo estás despertando de inmediato. ¿Ya vieron? Un hombre con una mente altamente desarrollada, un adulto, es una complicación. ¿Ya vieron? Porque entonces tiene muchos criterios, ha leído muchos libros, sabe mucho, y sabe que yo sé de antropología, y yo sé de psicología, y sé de esto, y sé lo otro, y luego muchas cosas las sabe, y otras no las sabe, pero las cree, y entonces no las inventa. Eso está peor. Lo que no sabe lo inventa. Pero ya se dan cuenta que el despertar es un acto abrupto e inmediato. No tienes más que pasar si tú estás en este jardín y de repente estuvieras nada más en tu mente y en tus sensaciones, pero en tu mente, encerrado en tu mente, estás en el piso 1 y 2. La información que te llega del 1 también la registras. Puedes oír los pájaros, ¿no? Puedes sentir el clima, sientes la gravedad de tu cuerpo, pero estás envuelto, estás dentro, encapsulado en tu mente. ¿Sí? Estás encerrado en tu mente. Y entonces, lo único que tienes que hacer es romper esa hipnosis y estarte consciente totalmente de todo lo de afuera y adentro de mí mismo. He vuelto a la vida. En ese momento estaba muerto y he vuelto a la vida. Estaba yo en mi sueño, en mi mente, pensando no sé cuántas cosas. ¿Ya vieron? Cosas que no tienen nada que ver con esto que están acá. ¿Ya vieron? Mi mente se va a ocupar de cosas del pasado. Mi mente se va a ocupar de cosas del futuro, ¿no? Cosas que en el pasado me gustaron, a veces las revivo en mi mente y las repaso.
para volver a sentir bonito. Y luego, como medio masoquista, las feas también las repaso. Y entonces para sentir feo, pero es mentira. Y ahí ando, enchilado. Pero se me vuelve a repetir la cosa. Se me vuelve a repetir. Y luego, ya que me cansé de sufrir y gozar el pasado, para adelante. ¿Y mañana qué haré? ¿Y el año que entra? ¿Y a dónde me voy? O me gustaría tal. Por eso le llamamos sueño psíquico. ¿Entiendes? Porque el soñador de la cama sueña un sueño, pero no sabe que él es el que produce el sueño. Cree que es real. ¿Entendieron lo que quiero decir? Cuando un hombre está en su cama, si tiene un sueño que nosotros entendemos como real, ¿no? Algo muy real, ahí en el sueño, en ningún momento digo, esto estoy soñando. Creo en el sueño, hasta que alguien me despierte. Entonces, he vuelto a la vida, he despertado, ya me desperté, era un sueño. ¿Ya se entendió? Pues bueno, la humanidad experimenta un proceso muy similar acá, con sus ojitos abiertos, recién bañaditos y vestidos, están en un sueño. Se le llama el sueño de las eras. Y siempre estás soñando el pasado, repasándolo, pensando en el futuro. ¿Esto? Mitológicamente estás muerto, mitológicamente estás dormido. No, debes volver a la vida. ¿Ya se entendió? Esto que les estoy diciendo es importantísimo. Ahora, ¿cómo se entrega este mensaje al hombre? Se llama la palabra. En los términos que yo estoy hablando actualmente, cristianos, se llama el pan de vida. Entonces el pan de vida es la palabra que te guía a la verdad completa o absoluta del penthouse. La palabra, te guían con la palabra te va guiando. Como si llegas con él y te dicen, tengo que ir a tal lado, y tú conoces el camino. Pues con tu palabra. Pues mira, te vas 2 calles y luego a mano izquierda y luego a mano derecha y llegas al lugar que quieres. Es la palabra la que te guía. ¿Sí se entendió? Entonces, la idea es que esta palabra dice, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que viene del Señor y nos guía a la vida eterna. No solo de pan vive el hombre. Entonces, hay un pan que es de centeno, de maíz y de trigo, pero ese es para el cuerpo. Pero hay un pan que entonces es la palabra. Y entonces ese pan te guía hacia la vida eterna. Por eso el mensaje dice, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que te guía a la vida eterna. Y todo el mundo lo repite continuamente cuando reza su Padre Nuestro. Danos hoy nuestro pan de cada día. No es de centeno, ni de múltiples granos, ni es no es integral, ni marcas conocidas o desconocidas. Danos hoy nuestro pan de cada día. Danos la palabra que nos guía a la verdad completa. Ahí tienen la idea. ¿Quién te va a dar el pan? El que ha ido al penthouse. Los que no, pueden hablar en nombre de, que eso es lo que hace. Como si alguien dice, es que Buda dijo tal o cual cosa. Es que Cristo dijo tal o cual cosa. La palabra que dejó dicha, sus dichos y sus hechos fueron estos. Su vida y su obra. ¿Entienden? Cada hombre que ha llegado al penthouse, y por alguna razón que ahorita no vamos a discutir, regresa y está en el mundo, entonces normalmente entrega una palabra, un mensaje. Entonces eso se llama su vida y su obra, sus dichos y sus hechos. Entonces, ¿cuáles fueron sus dichos? ¿Qué dijo? Ahí el problema es conservarlos, porque luego se amaña la muñeca de la mano y pueden escribir otra cosa. Entonces eso sí es un problema. Eso sí es un problema, ¿no? Porque le pones, no, pues mejor les voy a decir esto para que obedezcan esto. Y entonces empiezas a poner cosas que el otro ni dijo. ¿Cuáles son los dichos? Aguas con eso. ¿Cuáles son los dichos? ¿Cuáles son los hechos? Entonces, si ustedes quieren conocer bien los dichos y los hechos de Cristo, entren a la página que tenemos
montada que se llama La Parusia, ¿no? .wordpress.com, y ahí van a encontrar pláticas que di hace años, en las cuales me hice cargo de todo lo que hoy he estado platicando. Ahí vas a conocer perfectamente los dichos y los hechos. Y todos los dichos, continua, sostenida y absolutamente, están haciendo la separación. Esto no es, esto es. Esto no es, esto es. ¿Sí se está entendiendo la idea? Entonces ya el hombre reconoce cuál es el camino que tiene que seguir. Idealmente, si no quiere, no debe seguirlo. ¿Entiendes? Tu guía siempre está dentro de ti. Entonces tu guía es la que va a gobernar, debe gobernar tu vida. Y no debes de crear juicios de lo que hacen los demás. Si los demás siguen un camino de despertar o progreso espiritual, bien. Si no, también. Sin ningún juicio absolutamente. Porque adentro de cada ser humano está algo que te va de alguna manera despertando cierto interés en un momento dado. ¿Sí estamos? Maestro, ese algo es el alma. Ese algo es tu verdadero ser, que de alguna manera empieza, no digo susurrarte como si te hablara, pero te sientes predispuesto a. ¿La viste? Predispuesto a. Acuérdense que un ser terreno siempre se siente predispuesto a lo terreno. Entonces se le llama genéricamente el llamado de la naturaleza o el llamado de la selva. ¿Okay? Entonces un animal terreno completamente, y no por eso es inferior en lo absoluto al hombre, pero pongamos un león, un águila, lo que sea. Si tú lo apartas y lo encierras, él en su interior nadie le tiene que decir nada. Él sabe lo que quiere, tiene una predisposición, tiene un profundo anhelo interior. No puede hacerlo porque lo tienes encerrado, ¿no? Pero en el momento que lo desencierras o le abres las puertas, él va a regresar. ¿Ya entendía? Se llama el llamado de la naturaleza o el llamado de la selva, así le llaman, ¿no? Bueno, pues el ser espiritual que está dentro de los seres humanos actualmente ya está mucho más predispuesto a buscar algo que llamaríamos de tipo superior. Puede empezarse a experimentar un anhelo por lo superior. ¿Ya se entendió? Y entonces viene un llamado del espíritu, o a veces le llaman llamado de Dios, así le llaman, ¿no? Es como un llamado. Oye, pero ¿por qué? No es racional, no es un asunto racional. ¿Ves? Cuando yo tengo hambre porque racionalmente sé que llevo 6 horas sin comer y entonces tengo hambre. Hay una razón, ¿entienden? En este caso no hay una razón lógica, porque algunos hombres o seres humanos experimentan ese llamado y otros no lo experimentan. En la mayoría de los casos, el hombre experimenta las dos. Aunque en una sociedad altamente materialista como la que el mundo está actualmente contemplando, el llamado de lo material es muy fuerte. La información de los sentidos es muy fuerte hacia el mundo material. Entonces, eso hace que sus esfuerzos en su proceso de despertar amainen, disminuyan y de alguna manera pierde todo el anhelo. ¿Sí se entendió? Por eso esta conciencia que viene del penthouse a través de Krishna, ¿no? Krishna es otro avatar. Acuérdense las palabras, aunque ustedes conocen la palabra Mesías o Mesías y Cristo, en Oriente se les llaman avatares. Avatar quiere decir en español descenso. Ahí está todo. Descendió la conciencia desde el penthouse. ¿Ya se entendió? Eso nosotros, la otra palabra es ungido. Ungido por el Espíritu Divino que bajó a mí. ¿Desde dónde? Desde la trascendencia. Entonces le llaman, este es un ungido. Está penetrado. ¿Ya se entendió? Por eso se llama el ungido. Ahora, en términos de Oriente Profundo, se le llama avatar, que quiere decir descenso. Entonces quiere decir que en un hombre esa conciencia desciende. Y entonces la persona recobra el recuerdo, como tú cobras dinero, bueno, pues él recobra el recuerdo de su divino origen. No lo cree, lo sabe total, plena y absolutamente. Lo recobró. Entonces se le llama un avatar. Hay muchos niveles de avatares, aquí ya
no entraremos a eso, hay avatares de diferente nivel de magnitud y conciencia, sí, pero en términos generales, descenso avatar. Ahora sí ya se entiende. Entonces, este avatar, por ejemplo, uno de ellos en Oriente Profundo se llama Krishna, ¿no? Y entonces Krishna dice, cada vez que la humanidad se hunde en un materialismo rampante, yo regreso al mundo. ¿Ya vieron? Para liberar a los hacedores del bien, eliminar a los hacedores del mal y restablecer la vía justa y eterna. Es cuando la humanidad, a través de una ley que se llama ciclos, eso les pasa a todo, las civilizaciones así son. La evolución de una civilización avanza desde muy primitiva y a veces llega a pináculos altísimos, grandes imperios, dicen, pero luego llega, por ley de ciclos, una caída. ¿Ya vieron? Normalmente cuando un imperio se ha construido, los que lo construyeron, pues ya se fueron muriendo en el proceso, pero los que ya les tocó disfrutarlo, se acomodan en el confort, se meten a los bañadores romanos, ¿cómo les llaman? Baños romanos, todo el día con agüita, y entonces viene un proceso de declinación de ese imperio. ¿Sí se entendió? Entonces el hombre pasa por periodos de mayor momento de acercarse al despertar espiritual y luego viene un ciclo de descenso hacia niveles de mayor materialidad, como si regresaras un poco a un animal más, a una conciencia más animal, más bestial, pues. Entonces siempre cuando la humanidad se hunde en un materialismo rampante, entonces esa conciencia llega de alguna manera y restaura el camino para que vuelve a despertar en el hombre el interés y el anhelo por lo superior. Sí. En el caso de Cristo, entonces, cuando él habla de la segunda venida, cuando dice, entonces me los llevaré a todos, habla entonces, sería como el Armagedón del Apocalipsis, donde hay una destrucción material, ¿sí? Es un fin. Digamos que es como si el ser humano experimenta muchos ciclos en el mundo, pero está entendido y dicho que vendrá un fin. Se llama el fin del tiempo y del mundo. Pero por un lado, desde el punto de vista humano, dirías, es una destrucción, eso es muy feo. Pero desde un punto de vista espiritual, simplemente es la restauración de la humanidad de regreso a lo divino. ¿Sí se entiende? Entonces se habla de una segunda venida como el fin de los tiempos. Ajá, por eso es que Jesús, o sea, el Cristo, habla de que se lleva a todos. Porque es a fuerza. Porque es a forciori. A fuerzoris. Entonces, porque si se va todo, si el piso 1 desaparece, pues se fue todo para el 2. Y si se fue todo para el 2, pues se fue todo para el 3. Y si ya estamos en el 3, ahí ya está sabroso, ¿me entienden? Allá nos vamos a divertir. Pero ya en el 3, podemos todavía reabsorber el ciclo cósmico de manifestación. Entonces, por eso se dice, finalmente Cristo entrega la totalidad de la existencia, la entrega al Padre. Y luego Él se funde con el Padre, para que seamos uno, todos, en todo. Entonces tienes completa razón. Es el fin del tiempo. Por eso cuando se habla de un avatar como Quetzalcóatl, en caso de Anáhuac, entonces se dice, volverá de alguna manera al mundo para concluir su trabajo en la tierra. Porque en la cosmovisión de Anáhuac, los avatares de Quetzalcóatl, desde hace, ustedes conocen el quinto sol, ¿no? En 5.125 años. Empezó en el 3.000 y tantos antes de Cristo, algunos de ustedes estarán enterados, y finalmente termina en el diciembre del 2012. Entonces, en todo este ciclo que llamamos quinto sol, lo inaugura un avatar, Hunalye, se llama semilla única de maíz. Y luego entonces de Hunalye empieza el desarrollo de las civilizaciones en las tierras de Anáhuac. 1000 años después aproximadamente, ¿no? 20 años fuegos después, aparece el segundo avatar, Huracán, batidor del cielo. Y entonces resurgen nuevamente otras civilizaciones. Siempre después de la presencia de esta conciencia vienen grandes civilizaciones. Se restaura, como dice
como dice Krishna en lo que acabo de decir. 1000 años después reaparece otro avatar. Entonces ya tenemos a Kabra Khan, batidor de la tierra, que quiere decir terremoto. Entonces, y ahí va, ¿ya vieron? Y luego sigue Yetzil, el tercer paso de la serpiente emplumada. Y luego hace 1000 años, Seacatl Topinstli Quetzalcóatl. ¿Ok? Y entonces dijo, volveré, lo mismo que Cristo. Volveré para concluir mi camino en la tierra. Pero no se ve el asunto como personas, porque la gente cree que es como la misma persona. Es la conciencia la que está hablando. Porque mientras aquí con la mente tú eres un individuo, tú en el cuerpo, si tú dices, vuelvo mañana, soy yo. Yo regreso mañana. Soy un individuo. De modo que yo diga, yo regreso mañana y regreses tú. Pues tengo que regresar yo por fuerza. Porque aquí hay individuos. Pero en esa conciencia es una conciencia única. Entonces cuando dice volveré, no lo está diciendo de manera personal. Como lo que entiende la gente como reencarnación. ¿Sí se entiende? Está diciendo, volverá esa conciencia a aparecer, ¿no? Y entonces él espera al final del quinto sol. Diciembre de 2012, la gente dice, no pasó nada. Y les digo una cosa, sí pasó todo. Ya pasó. Entonces, pero la gente no lo puede ver. ¿Entienden? Pero lo verá. Lo verá. Entonces, ahí tienen el proceso como esos avatares están de alguna manera, o esta conciencia, porque cuando digo avatares como si fueran individuos, no me estoy refiriendo a individuos, sino a la conciencia. Esta conciencia al descender restaura o ayuda a que una humanidad que se está hundiendo en una materialidad, digamos, inconveniente, se está yendo, como dicen, de reversa mani. Se está haciendo otra vez medio animal. Eso es materializarse extremadamente, ¿entiendes? O sea, es como si un hombre evoluciona, pues se va haciendo más mental, un poquito más artístico, pero si me voy de reversa, me empiezo a volver otra vez más animal. Solo me interesa el placer de los sentidos y las cosas del mundo. Actualmente nuestra sociedad, mis amados, está completamente involucrada en este proceso. ¿Ok? El éxito actualmente en la humanidad es el éxito económico. Puede ser como individuo, como pueblo, puede ser como familia, puede ser como compañía, puede ser como lo que sea, como país, pero todo está relacionado con eso. Entonces, por eso en este momento, fíjense bien lo que ya está pasando. Se está presentando los dos mensajes. Un mensaje te dice, hagamos nuestro reino en este mundo exclusivamente. ¿Cómo? Pues con más ciencia, con más tecnología, ¿no? Inventemos más medicinas, porque como que hay dolor y enfermedad, pues más medicinas, ¿no? Oye, pero hay tal pobreza y no sé, bueno, pues entonces trabajemos más, ¿sí se entiende? A través de promesas de tipo político, económico, a través de todo esto, hagamos nuestro reino en este mundo exclusivamente. Ese es uno de los dos mensajes. ¿Sí? Y el otro mensaje vuelve a repetir la misma historia de siempre. Mi reino no es de este mundo. Mi reino es el reino del Padre. Esto no quiere decir que la humanidad o un individuo de inmediato abandone las cosas del mundo para dedicarse a su trabajo espiritual, pero sí tiene que poner en primer lugar lo que está en primer lugar. En primer lugar está recuperar tu divino origen y en segundo estarían tus asuntos del mundo. Así yo lo pondría en orden de importancia. No el abandono total, a no ser que ya la persona ha cumplido con sus responsabilidades en el mundo, con su familia, con sus semejantes, ¿no? Entonces a lo mejor se retira, se va a una cabaña y ya termina de abandonar el mundo y nada más se ocupa de su restauración. ¿Sí se entiende? Pero bueno, la buena noticia es, y con eso yo creo que podemos terminar, sabemos perfectamente clara, la idea de lo que se tiene que lograr. No tienes más que lograr. Ahora, hay otra cosa, la humanidad entera, por primera vez, se va a enterar de qué se tiene que lograr. Entonces, ahora sí, todos se pueden informar a todos lo que se tiene que lograr. Antes no. Antes llegaba un avatar, fíjense bien, daba su enseñanza y mensaje y se iba, ¿no? Y los descendientes o los que tomaban esta enseñanza acumulaban un cierto nivel de poder y control de las conciencias.
Y aparte, con seguridad plena, no entendían lo que el mensaje original quería decir. Llámese las religiones, maestro. Sí, se construyen las religiones finalmente. ¿Ya Eso vieron? es al desconectarse de la fuente. Sí, bueno, hagas de cuenta que el mensaje, un hombre que ha llegado al penthouse y permanece en este mundo, da una palabra, pero se le llama enseñanza espiritual. Pero luego cuando se institucionaliza esa enseñanza, se le llama religión organizada. Y se toman las palabras claves, ¿no? Religare, religar al ser humano con Dios. ¿Ya se entendió? Esta es una religión. ¿Basada en quién? En tal avatar, ¿no? Buda, Krishna, Cristo, ¿no? Quetzalcóatl. Pero entonces se llama religión organizada, institucionalizada. Entonces, ahí está la diferencia. Y luego entonces se pone una cabeza de esa organización. En el caso que nosotros conocemos se llama pontífice, hacedor de puentes, el que construye el puente entre el reino humano y el reino divino. Yo todavía no veo ese puente. ¿Entienden bien? Yo todavía no lo veo, pero se le llama pontífice, es un nombre pomposo, porque pontífice es el hacedor del puente, es el que te dice, mira, estamos acá en esta orilla, yo trazo el puente y te digo cómo vamos a marchar todos al reino. Seguimos acá dando vueltas. Entonces, porque el mensaje original ha sido no entendido, perdido, y esa institución se convierte cada vez más y más y más en una institución humana, que se asemeja más a los grandes imperios o reinados. Son reinos. ¿Ya vieron? Principados, dominios y potestades en lo visible y lo invisible. En lo visible y lo invisible todo está lleno de dominios, de principados, dominios y potestades. Organizaciones con mucha conciencia acumuladas, controlando y gobernando las conciencias. Pero si la persona que está dando el mensaje de ese avatar no lo ha vivido, entonces su palabra está muerta. ¿Sí se entendió? Por eso se llama palabra viva y palabra muerta. Palabra muerta es que fulanito de tal, llámese Krishna como yo estoy diciendo, dijo tal y tal y tal cosa. Pero yo te lo digo a ti, pero eso dice él. Se llama palabra muerta, ¿no? Palabra viva es cuando lo dijo, ¿no? Yo vengo por ustedes para guiarlos hasta la verdad completa. ¿Ok? Eso se los estoy diciendo de manera viva, no se los estoy diciendo de manera muerta. No es porque lo dijo fulanito de tal. Yo estoy aquí y he venido para guiarlos a ustedes hasta la verdad completa. ¿Ok? Entonces, bueno. Es la historia. Vamos a ver qué nos va pasando. Miren, un comentario final y terminamos. Recuerden que hay unas palabras que dicen, al triunfador se le dará una corona de gloria. Entonces, de gloria. Cuando se habla de gloria, se habla del penthouse, se habla de la trascendencia. Cuando se habla de en la existencia, aunque sea el estado más elevado, se le llama gracia, o se le llama beatitud, o dicha, o júbilo. Pero gloria nada más se habla siempre a la trascendencia. Entonces se dice, al triunfador se le dará una corona de gloria. Entonces, la idea central de esto es que deben de entender que hay dos formas de manejar la energía, tu energía propia. Una se relaciona con tus sentidos y va siempre al exterior. Tus sentidos te comunican con el exterior. Entonces, evidentemente, si tú solo guías tu vida en función de los sentidos, toda tu vida estará pasándose hacia el exterior, siempre haciendo cosas en el exterior. Eso a veces le llaman camino ancho, perdición, en el sentido de perdido, ¿no? Ancho y espacioso. Pero se habla de un camino angosto. Entonces, ese camino angosto lo tienen que localizar dentro de ustedes, del corazón, en línea ascendente vertical, por la coronilla hacia arriba. Ese es el camino angosto. ¿Okay? Camino amplio y espacioso lleva al estado perdido, hacia afuera, alrededor.
Entonces, no es que que cada uno de nosotros descuide su vida en el mundo, descuide a su familia, ni su trabajo, ni responsabilidades, pero que entienda muy bien que tú siempre estás manejando con tu conciencia y intención toda tu energía. Y si nada más la proyectas en función de los sentidos, siempre estarás en el exterior. Siempre estarás en el exterior. Si la concentras dentro de ti, principalmente en el corazón, por eso se conoce en el hinduismo el corazón como el centro del Atman, del sí mismo, del ser. Se le llama al ser espiritual, al espíritu en Oriente, se le llama Sat o Atman. Sat quiere decir ser y Atman quiere decir sí mismo. Atman, sí mismo. Está localizado siempre en la tradición de Oriente, profundo, digamos, en el centro del corazón. Eso se traspasa a Medio Oriente y luego entra en el cristianismo como el Sagrado Corazón. ¿Okay? Y luego eso en otras tradiciones, como por ejemplo la toltequidad, entonces se habla de Nahui Olin en el centro del corazón, mariposa de fuego. ¿Okay? La mariposa blanca, el padre, ¿no? Ispapalotl, Izcapapalotl, la mariposa negra en la base, que es la madre. Entonces, en la base, mariposa negra o la madre. Arriba, mariposa blanca o el padre. Y luego, cuando esas dos se fusionan, cuando desciende la luz de arriba y afuera y asciende la luz de la base, de la madre, desciende la del padre, se fusionan en el corazón mismo. Y entonces nace Nahui Olin, mariposa de fuego. ¿Ok? Entonces, esa ya es la restauración del cuerpo de luz, cuando esas dos energías están una ascendiendo y la otra descendiendo. Entonces, bien, camino entonces ancho hacia el exterior, camino angosto, deben de concentrarse en el corazón y deben llevar su atención desde el corazón hacia arriba de la cabeza y salir por acá, para que tu energía vaya saliendo. Realmente la corona de gloria, aunque se diga se les dará una corona de gloria, eso no es literal. Construirás tu corona de gloria o restaurarás tu corona de gloria. Quiere decir que la energía sale y cuando sale por arriba y afuera de la cabeza va a ser como un penacho, como los... La corona que se le da a la Virgen María. Eso, las coronas que se les van a ver a todos. Entonces sale por arriba de la cabeza y se construye esa corona de gloria. En el centro de esa corona de gloria hay una parte central que se llama órgano de percepción del absoluto. Cada órgano que tú tienes, órganos de percepción, están diseñados para algo. Entonces la vista, los ojos están diseñados para, te informa sobre la visión física que tienes. El oído es un órgano de percepción, pero informa de los sonidos y así sucesivamente, el gusto y todos los sentidos. Pero allí arriba, como una parte central, si ustedes se la pueden imaginar como quieran, una hermosa corona y en el centro mismo se le llama órgano de percepción del absoluto. No es una palabra exacta, porque tú no vas a percibir al absoluto. Al entrar ahí, te fundes y haces uno con el absoluto. ¿Estamos? Te conviertes en él, porque siempre fuiste él. Solo actualmente sueñas que eres otra cosa, pero siempre ha sido él. Entonces, pero se le llama así, órgano de percepción del Brahman o del absoluto. ¿Ya vieron? Entonces, acostúmbrense cuando hagan meditación o se sienten en algún lugar, ¿no? Puede ser, no sé, sentado en un lugar público esperando que llegue un amigo, o pues uno puede estar viendo a un punto y entonces lleven su energía. En vez de estar papaloteando, que la mente empiece a divagar por los 10,000 caminos, entonces me concentro y me voy para arriba. Entonces, donde yo llevo mi atención va a ir mi energía, no les quepa la menor duda. Y entonces, con el tiempo van a empezar a sentir acá un hormigueo y cosquilleo. A veces les dan ganas de rascarse y entonces ya la energía está empezando a salir su ruta de regreso al patio. Diríamos que cuando se habla de gloria, insisto, se habla, por eso se dice gloria, 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 es Kadosh, Kadosh, Kadosh. Gloria, gloria, gloria al Señor, pero es en la trascendencia. ¿Sí se entiende? En la existencia lo más que puedes alcanzar es gracia, es dicha.
es beatitud o es, como decíamos, Edén, ¿cómo era Edén? Deleite. Deleite. Todas esas palabras son propias de la experiencia espiritual en la existencia. Pero la gloria solo se concibe, se conoce al convertirte en ella. Entonces, tú puedes ir ahí si conoces el camino. No cabe duda que reconocido el camino, puedes avanzar. Cuando no sabes, no puedes caminar ningún camino. Entonces, nada más está muy fácil, te concentras y ahí estás llevando tu energía. ¿Entiendes? Van a empezar a sentir así jaladito. Entonces se arma una hermosa corona de múltiples colores al principio, pero destellante, destellante. Se puede asemejar, si la pudieran ver, como el reflejo del sol en los parabrisas de los coches. Ese es el lugar, ese es el nivel de destello, es hiriente. Si entra en el mundo de percepción, es prácticamente hiriente. Entonces, la corona de gloria. ¿Sí se entiende? Muy bien. Entonces, para que sepamos cómo debemos estar llevando nuestra energía. La gente no la lleva a ningún lado, se dedica a desperdiciar su tiempo, cuando podría hacer esta práctica como una forma rutinaria de vivir en tiempos de descanso y todo, y empezaría a vivir algo importante. Insisto en algo porque cuando se abre la puerta que te lleva hacia allá, entonces también baja información de allá para abajo. Eso ustedes lo conocen como bautismo, ¿no? Bautismo, sumergido en agua, bautismo, sumergido en agua. Eso es sumergido en esa luz que desciende. Bautismo, pero eso en el idioma original, sumergido en agua, es lo que quiere decir bautismo. Entonces, queda sumergido en la luz descendente. Ustedes lo conocen más como descenso del Espíritu Santo. ¿Ok? Porque en la trascendencia está la gloria, gloria, gloria del Padre, y lo que entra en la existencia es su espíritu, su soplo. Pero es un soplo que corresponde con la conciencia imperante. Si la conciencia es santo, 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 kadosh, 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 ¿no? Es santo, 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 entonces el espíritu entrante es santo. Y te informa de esa misma santidad. Cuando eso sucede, el ser involucrado se convierte literalmente en el Hijo. ¿Estamos? Porque entonces la conciencia queda perfectamente alineada. ¿Estamos? Ese es el camino. No se me pierdan, porque los caminos exteriores te van a llevar a muchas realidades. ¿Saben cuántas realidades hay? Todas. Imagínense una televisión que tiene tiene su control, porque nos encantan los controles. Y entonces le cambias y le cambias y le cambias y le cambias, per seculam seculorum, hay todas esas realidades. Mejor regrésate al Padre y entonces ya después veremos. ¿Sale? Muy bien, pues entonces muchas gracias. Ahora sí. Shiva 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 Shambho, Shiva 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 Shambho.